Buenas noches. Un saludo a mis colegas del Senado que participan en este debate. Señor ministro, en primer lugar déjeme decirle, antes de decir lo que voy a decir, que ni usted, ni las fuerzas que usted encabeza en lo personal son nuestros enemigos, pues no escapa a nuestra comprensión la situación personal y familiar que atraviesan casi todos los integrantes de la fuerza pública. No hay, pues, nada personal en lo que voy a decir. Y hasta posiblemente en otras circunstancias, hasta pudiéramos haber sido amigos, pues somos compatriotas. Solo que hasta ahora militamos en bandos diferentes y defendemos intereses opuestos en esta guerra que le han declarado los distintos gobiernos de la oligarquía al pueblo colombiano. En nuestra opinión y en la de muchos colombianos, ustedes están defendiendo unas instituciones corruptas y a una clase dirigente responsable de las peores tragedias de nuestro pueblo. Y con eso creen estar defendiendo la patria. Y en su opinión, seguramente los que protestan merecen los peores epítetos, pues están subvirtiendo el orden público que a ustedes les obligan a defender. Pero, paradójicamente, soldados, policías y quienes ustedes llaman vándalos pertenecen a la misma clase social y junto a una inmensa mayoría de colombianos padecemos las consecuencias de una política antipopular y despiadada contra los intereses de las mayorías nacionales, practicada por los sucesivos gobiernos que representan los intereses de las élites gobernantes. Es por eso que muchos colombianos nos preguntamos, ¿por qué Colombia, a pesar de ser una nación privilegiada en recursos naturales y humanos, tiene uno de los índices más altos de pobreza, de corrupción, de represión y de desigualdad que hay en el mundo? A eso hemos llegado porque la casta política en el poder, plutocrática y latifundista, ha sido incapaz de resolver la condición de miseria y desigualdad que vive el país, porque su mezquindad ha impedido la construcción de un proyecto de nación en el que quepamos todos, que unifique el sentimiento patriótico y recoja los anhelos de igualdad, de soberanía y dignidad que nos legaron los fundadores de esta nación, los verdaderos padres de la patria. Y entonces, es por eso que tenemos hoy un país en el que una inmensa masa de ciudadanos trabaja, sufre y padece al servicio de una pequeña cúpula de privilegiados, de políticos corruptos, de mafiosos, de banqueros desalmados, terratenientes retrógrados y codiciosos, empresarios que les parece que el salario miserable que le pagan al trabajador es un salario muy alto. Y para garantizar todos estos privilegios y mantener intacto todo ese injusto estado de cosas, quienes detentan el poder le han cambiado el carácter y la naturaleza a las fuerzas armadas de la nación, cuya razón de ser, según el apotegma que nos legara el libertador Simón Bolívar, es la defensa de la vida, honra y bienes de todos los colombianos, así como de la soberanía patria, para trocarlo en un vergonzoso instrumento clasista de represión contra sus propios hermanos nacionales y defensoras a ultranza de intereses de una élite en el poder, al extremo de llegar a considerar a sus propios hermanos nacionales como enemigos a vencer en una supuesta guerra interna.
como expertos sofistas, han hecho repetir hasta volverlo artículo de fe, que estas mal llamadas fuerzas del orden que disparan contra el pueblo, dizque son la encarnación de la patria. Y que obrar con patriotismo sería entonces defender los intereses y los valores de las clases dominantes. La patria, en la acepción oligárquica, son las clases dominantes, lo que ellas poseen y lo que ellas representan. Obrar con patriotismo sería entonces defender los intereses y la escala de valores de las clases que están en el poder. La oligarquía confunde la patria con su capital. Por eso cuando la fuerza pública le toca intervenir en un conflicto laboral, van derecho a reprimir a los obreros o a los campesinos, nunca a los patrones. Con las manifestaciones pasa lo mismo. En ocasiones infiltran provocadores y cuando se crea el pretexto, están listos para aplastar con violencia la protesta. Pero si se trata de un reclamo que está organizado por la burguesía, saben que no pueden reprimirlos. La fuerza pública ha sido educada para hacer esta distinción y los soldados y policías saben, sin que se lo repitan, que con los de arriba no hay que meterse. O mejor, que les deben sumisión y respeto, hagan lo que hagan. Se ha llegado hasta el extremo de afirmar que tal ejército clasista es la encarnación de la patria, y por el camino de estos exabruptos hemos llegado a ver la patria disque encarnada en personajes siniestros como Rito Alejo del Río o Mario Montoya. Así pues, el mito de que tenemos un ejército nacional que nada tendría que ver con intereses de clase o partidistas y que solo estaría comprometido con la patria es una fábula que se cae sola, pues está más que comprobada la participación directa de la fuerza pública en masacres, en asesinatos contra la gente humilde. El escándalo de los mal llamados falsos positivos no es más que la punta del iceberg de un genocidio contra el pueblo que se viene cometiendo hace décadas. En contraposición, para nosotros y para la mayoría de los colombianos, la patria es ante todo el territorio de la nación, con su biodiversidad, con sus riquezas naturales. La patria es también la población y la cultura que con sus manos y su inteligencia han creado las gentes de nuestro pueblo. De tal modo que los 45 millones de colombianos somos parte, integrantes de la patria. Por eso cuando las cifras hablan de 34 millones de compatriotas viviendo en la pobreza absoluta, es la patria la que está empobrecida. Y por eso cuando hay millones de compatriotas que viven en tugurios, es la patria la que no tiene techo. Y los miles que mueren por falta de asistencia médica, y los niños que se quedan sin escuela, y los millones de campesinos desplazados por el terror oficial y paramilitar, entonces, ¿qué? ¿Será que esos no hacen parte de la patria? Y no estamos inventando nada. Desde sus orígenes, Colombia ha sido un país que ha sido gobernado por sus clases bajo la retrógrada divisa de a sangre y fuego. La violencia ha sido el modus operandi de nuestros gobernantes. Las llamadas guerras civiles en el siglo XIX se sucedieron una tras otra, impuestas a capricho de uno y otro gamonal, con una regularidad casi natural. Pero fue a partir de los gobiernos del conservador Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez cuando esa violencia asumió formas dantescas. Los chulavitas y los pájaros sembraron de muerte todo el territorio nacional. Jamás ha habido en nuestro país
democracia real, porque un Estado que hace de la violencia, del asesinato sistemático de sus opositores y de la impunidad, cuando un Estado hace de eso su principal ejercicio político, jamás podrá ser democrático. Y así es como hemos llegado a esta situación, porque ya los pobres no soportan más tanta iniquidad. Como verán, ni esta movilización, ni nada de lo que nos está pasando surgió por generación espontánea, ni por dogmatismo. Hay una larga historia que la precede. En todas partes, en todos los tiempos y en todos los lugares del mundo ha habido protestas. Pero los gobiernos se escuchan y están en la obligación de dar solución a las demandas de la población, porque para eso los eligen. Solo aquí toda protesta es calificada de vandálica. El sueño de las clases dominantes en Colombia siempre ha sido el de ponerle fin al crónico conflicto social sin ninguna consecuencia política que afecte sus egoístas privilegios. Esto es, que los pobres agachemos la cerviz y que el statu quo no sufra la más mínima modificación que los perturbe. Eso no es serio. No es serio sino cínico pensar así. La oligarquía cree que todo en la vida es mercancía. Todo lo reduce a los negocios porque no conocen la dignidad. Que se abran las puertas al inicio de un verdadero proceso de paz que ponga fin a la guerra que vivimos y que se sienten las bases para la construcción de una nueva Colombia que haga incluyentes del progreso a los pobres también, porque también son colombianos. Por eso hay mucha gente que lucha de manera heroica en las calles por un cambio en las estructuras sociales que conduzcan a que en Colombia conquistemos esa paz, pero con justicia social. Ese sí es el sueño de todos los colombianos. Una paz que no es posible alcanzar sin unas profundas reformas sociales y políticas y de la instauración de un modelo económico que integre a los millones de desplazados, a las mayorías empobrecidas y a todos los excluidos por la oligarquía del sueño de tener una patria para todos. Ese es el origen. Esa es la causa del paro, señor ministro, y ustedes quieren aplastar todo eso con violencia. Así no es.